Listo. Se está grabando la llamada. Esta llamada está tomando nota. Secretario. Muy buenas noches. Paz y bien para todas y para todos. A partir de hoy, seguimos más que nunca en praxis franciscana. Ya no tendremos el acento del cántico de las criaturas. Miraremos, al menos durante 2 tertulias, al magisterio de la Iglesia a partir de la exhortación apostólica Dilexite del Papa León. Dilexite, te he amado. ¿Pero qué es una exhortación apostólica? Es un documento magisterial escrito por el Papa. Algunos expertos consideran que es el tercer documento en importancia después de las constituciones apostólicas y las encíclicas. Generalmente, las exhortaciones fomentan una virtud o una actividad específica. Y nos vamos a ocupar de algunos textos de esta exhortación para que hablemos en la familia. Son los numerales 6, 7, 14, 15, 18, 19 y 20. Y para dar comienzo con los numerales 6 y 7 de la exhortación, vamos a escuchar este canto para ambientar la lectura. Canta Francisco. En los ojos del pobre, en el rostro del mundo, yo veo a Francisco perdido de amor. Es indio, es obrero, es negro y latino, joven, mujer, campesino y menor. Hoy Francisco es pasión, grito y ternura, clama por los cambios que este pueblo espera, justicia a los pequeños y del evangelio, reconstruir la iglesia es la pasión del pobre. Hay niños desnudos de esta paz armada, hay Francisco pueblo siendo perseguidos, jóvenes marcados sin hogar ni sueños, hay un continente siendo oprimido. Por los desposeídos solidaridad, por los que no temen perder nada más, luchan en la vida por su dignidad, por la resistencia que crea la paz. Canta Francisco, hermano de los pobres, lo que te atreviste a cambiar. Canta un nuevo sueño, sueño de esperanza, que la libertad ya va a llegar. Canta Francisco, la voz de los pobres, lo que te atreviste a cambiar. Canta un nuevo sueño, sueño de chiquillo, nuevo cielo y tierra va a llegar. Hay claras Francisco que son marginadas, cantan a la América liberación, niños sin futuro, hermanos del mundo, por la nueva tierra su
sufre parto y cruz. Francisco, imagen de un Dios hecho pobre, denuncia esperanza, profecía y canto, vencer con amor el interior de muerte, difundir la vida es misión de historia. Francisco es joven y hombre de dolores, construye la iglesia por el mundo todo, con fraternidad que trae la justicia, la revolución que anuncia la aurora. Canta Francisco, hermano de los pobres, lo que te atreviste a cambiar. Canta nuevo sueño, sueño de esperanza, que la libertad ya va a llegar. Canta Francisco, la voz de los pobres, lo que te atreviste a cambiar. Canta nuevo sueño, sueño de chiquillo, nuevo cielo y tierra va a llegar. La 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 la. En el número 6 de esta exhortación dice: el Papa Francisco, recordando la elección de su nombre, contó que después de haber sido elegido, un cardenal amigo lo abrazó, lo besó y le dijo: no te olvides de los pobres. Se trata de la misma recomendación hecha a San Pablo por las autoridades de la Iglesia cuando subió a Jerusalén para confirmar su misión. Y fue también la opción de San Francisco de Asís. En el leproso fue Cristo mismo quien lo abrazó, cambiándole la vida. La figura luminosa de Poverello nunca dejará de inspirarnos. Continuando con el numeral 7, fue él, hace 8 siglos, quien provocó un renacimiento evangélico entre los cristianos y en la sociedad de su tiempo. Al joven Francisco, antes rico y arrogante, le impactó encontrarse con la realidad de los marginados. El impulso que provocó no cesa de movilizar el ánimo de los creyentes y de muchos no creyentes, y ha cambiado la historia. El mismo Concilio Vaticano II, según las palabras de San Pablo VI, se encuentra en este camino. La antigua historia del buen samaritano ha sido el paradigma de la espiritualidad del concilio. Estoy convencido de que la opción preferencial por los pobres genera una renovación extraordinaria, tanto en la Iglesia como en la sociedad, cuando somos capaces de liberarnos de la autorreferencialidad y conseguimos escuchar su grito. Estos dos han sido los primeros numerales que hemos escogido para conversar en esta noche. Estos dos numerales tienen en común la persona de Francisco de Asís. De una parte, el Papa León nos recuerda cómo el Papa Francisco invoca la razón por la cual se puso él el nombre de Francisco al asumir el pontificado. Y de otro lado, el Papa León nos recuerda cómo el joven Francisco, antes rico y arrogante, al encontrarse con la realidad de los marginados, tuvo una conversión profunda, que es esa misma que invocó San Pablo VI, haciendo una mirada retrospectiva sobre el Concilio Vaticano II
y lo asocia al caminar samaritano como la espiritualidad elegida en el concilio. Es siempre esa referencia en torno de los pobres, lo que Francisco, lo que Jesús y el Evangelio, lo que el concilio y los papas nos están haciendo el camino para que iniciemos esta conversación. Tengamos unos minutos para que hablemos de esto que nos está invitando el Papa. Hablar de la pobreza en Francisco. Que quisiera hacer alguna remembranza, recordación, participación sobre esta parte inicial de San Francisco en la exhortación de los pobres y la pobreza que nos ha hecho el Papa León. ¿Alguien quisiera levantar la mano para decir algo inicialmente? En el entre tanto, valga la pena decir una cosa mientras alguien se anima. Valga decir lo siguiente. Recordemos. René, sigue. Antes yo puedo aplazarme. René, sigues tú, por favor. Bueno, me asombra, o tendríamos que decirlo nuevamente, Francisco de Asís en documentos, lo que no impensable hace antes del concilio y creo que no seguido el concilio, pues. O sea, un papa de otra espiritualidad, de otro camino, aquel jesuita, el que nos ha legado el Papa Francisco a toda su inspiración, y este papa, otra espiritualidad, no puedo decir por más cercano a Francisco, pero vuelve a salir. Y de eso creo que no estábamos acostumbrados, nos pone a correr nuevamente. Cierto. Creo que esa invocación de San Francisco que se está haciendo en el magisterio de la Iglesia tiene que sacudirnos y hacernos preguntar a nosotros mismos, a nosotras mismas, ¿qué es lo que está aconteciendo detrás de esa espiritualidad que hace que se convierta en algo que está llamando a la Iglesia toda a que asuma eso? Y sin duda alguna tiene que ver con este recorrido de los pobres. A mí me gusta mucho, y eso es lo que iba a decir ahora, me gusta mucho esa referencia de contraste entre el Francisco joven, arrogante, bailarín, y el Francisco convertido en servicio y en favor de los pobres. La conciencia, la honda conciencia para encontrar el camino del Evangelio y de Jesús por esa andadura. Y ahí es donde me parece que es el contraste mayor. En aquella época, en el siglo XIII, la Iglesia andaba por una mentalidad, un estilo, unas formas de vida propios del poder y de la riqueza. Así que hablar de el Cristo pobre, el Dios de los pobres, era algo absolutamente novedoso. Un contraste de sacudón muy fuerte para la Iglesia de su momento. Con ello, en ese contraste vale la pena que ahondemos. Nubia, sigue, por favor. Pues yo creo que Francisco, después de haber sido una persona con recursos, una persona que todo lo tuvo, que nada le hacía falta, yo creo que también llegó a un punto en que él se cansó como de esa vida y de pronto fue un ejemplo como yo creo que la mentalidad de Francisco de Asís fue un despertar para la misma Iglesia en la época y sigue siendo un despertar para la Iglesia hoy en día. Y yo creo que Francisco de Asís nos llama a todos como a voltear a mirar al otro sin miramientos, o sea, mirar
al pobre y al rico y a tolerar muchas cosas. Yo no he leído la exhortación del Papa León XIV, pero en síntesis lo que más o menos trata es de eso, de mirar al otro desde el punto de vista netamente cristiano y como a despegarnos de nosotros mismos y a dejar lo que somos un poquito atrás, hacer como renunciar a la prepotencia y salir de la zona de confort para mirar al otro como es, no desde la perspectiva de la política o de la clase social o de eso, a eso nos está llamando Francisco y nos llamaba el Papa Francisco y nos está llamando otra vez el Papa León XIV, como a renunciar a no mirarnos a nosotros, sino a mirar más allá de lo que somos nosotros y los demás. Entonces, pues pienso yo que eso es lo que nos llama la exhortación del Papa, ¿no? Muy bien, gracias, Nubia. Justamente son los llamados a volver a mirar qué es lo que está pasando en el interior de la iglesia al redescubrir a Francisco. María de Jesús, sigue. A mí me llama mucho la atención y creo que los franciscanos y las franciscanas de todas las denominaciones, de todas las órdenes, de todos los sin órdenes, esa insistencia de estos dos papas, esa insistencia en la figura de Francisco de Asís, y nosotros estamos respondiendo a esos llamados de los últimos dos papas. Estamos pensando en cuál es la parte que nos toca. Dice el Papa León que la renovación de la iglesia y de la sociedad pasan por la opción preferencial por los pobres, que esa opción genera una renovación extraordinaria en la iglesia y en la sociedad. Y este llamado de Dilexite es a toda la iglesia, pero arranca nuevamente recordándonos a Francisco de Asís, recordándonos las exigencias del Papa Francisco. Y yo creo que es un grito para nosotros los franciscanos y franciscanas. Es un grito a mirarnos cómo nuestra espiritualidad puede generar ese compromiso con una sociedad nueva, con una iglesia nueva, dejando la autorreferencialidad y comprometiéndonos realmente con esos descartados, como los llamaba el Papa Francisco. Y cómo nosotros, en nuestras fraternidades, en nuestros grupos, en nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestras calles, podemos ser una lucecita en medio de tanta violencia, de tanta injusticia, de tanta desigualdad, de tanta inequidad. ¿Cómo podemos ser una pequeña luz en esa sociedad y hacia adentro de nuestra iglesia también?
en estos días en una reunión con la peregrina que va de Vancouver para Belén de Pará a la COP30, estaban representantes de muchas expresiones de fe y comentaba con el obispo anglicano que el director de Franciscan International es un franciscano anglicano. Y el obispo ortodoxo dijo, ¿cómo puede ser? Eso no puede ser posible. Francisco es de la Iglesia Católica, no puede ser con la Iglesia Anglicana. Entonces, ahí estaban otras personas y dijeron, no se ponga así, no se ofusque, porque Francisco de Asís trasciende no solamente la Iglesia Católica, sino no solo las expresiones de fe, sino también en los que no creen. Entonces tenemos un llamado gigante de ese Francisco que nos ha enseñado a seguir a Jesús y es un compromiso gigante. Es un compromiso gigante como franciscanos y franciscanas. Gracias, Mari. Seguimos entonces en este primer conversatorio. Seguimos hablando de las referencias que el Papa León nos hace en torno de San Francisco y cómo va retomando y estamos recuperando una historia que nos está sacudiendo a franciscanos y franciscanas. La importancia de San Francisco en la iglesia de hoy, alrededor del tema fundamental de Jesús y el Evangelio, que es los pobres. Fabio, hermano, bienvenido, paz y bien. Tienes la palabra y sigue Elena. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos. Nuevamente retorno a mis ocupaciones habituales y a esta tertulia que me encanta tanto. Con respecto a lo que ahora decía María de Jesús sobre Francisco, me llama la atención porque precisamente la figura de Francisco nos llama nuevamente a la acción, a volver hacia el rostro de los pobres y de los que sufren, ¿no? Y como el Papa también retoma todos estos asuntos de los excluidos nuevamente en esta encíclica, como también nos pide que denunciemos, que denunciemos y que seamos partícipes, que no seamos simples espectadores de una realidad que nos está golpeando, pero que cada vez más nos estamos alejando y muchas de las ocasiones nosotros estamos cómodos y nuestros hermanos en los diferentes territorios están sufriendo. Ahora yo recién vengo de Buenaventura y nosotros salimos la semana antepasada, pero cuando fuimos a regresar, no pudimos regresar porque estaban en combates el ELN, el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia, por el control territorial del San Juan, que es la salida al Pacífico y de las drogas que ellos llevan. Entonces ver que esta gente a veces pasan años en Buenaventura asentados porque no los dejan entrar, secuestran barcos y toda esta cosa, y la realidad nos llama con estos dos papas a hacer una realidad practicante, una realidad vinculante y una realidad viva, una realidad que no solamente se queda con simples debates, sino que va a la acción. Y tanto César como los otros que han tenido esas participaciones en diferentes espacios, que han ido a estas partes del Pacífico y otras tantas, lo han visto como nosotros somos ese faro, como decía María Jesús, ese faro reflejado en Francisco, que debe ser acogido con todos los hermanos que sufren. Y nos llama a no ver la limosna también como algo de que uno da de lo que le sobra, sino como algo vinculante que lo acerca a la justicia. Y hace poco yo lo vi en clase de Orden Minorum, que la limosna para Francisco no era dar de lo que, en amor de Dios, dar de lo que le sobraba, sino traer e igualar a la gente que sufría con la demás gente que estaba igual socialmente, traer al alejado a la sociedad nuevamente.
Entonces me llama la atención esta cuestión de que el Papa retome estos asuntos y también que nos lo siga diciendo en una realidad que necesitamos cambiar cada día. Bien, gracias, hermano Fabio. Nuevos elementos que nos van aportando al caminar. Elena y Norma, y con eso vamos a cerrar estas dos últimas participaciones y cerramos este primer conversatorio para entrar en nuevos números y continuar la reflexión en torno de la exhortación del Papa León. Elena. Bueno, pues hermanos, a mí con este tema me hierve la sangre, porque yo siento que pues, en el pobre está el Dios que yo más reconozco. En Él es donde más reconozco a Dios, mejor dicho. No sé si hemos mirado bien los ojos de los pobres. Cuando tenemos un contacto con ellos, sea pequeño, corto, más largo, más profundo, ¿no? Los hemos mirado a los ojos y hemos visto que el sufrimiento tiene los ojos del amor. Yo creo que es así, indudablemente, porque el amor de Dios ha amado al pobre, es tanto que se hizo pobre, ¿no? Y es Dios quien clama permanentemente por la justicia a través de ellos, a través de esos ojos, de esos clamores, de esos personajes maravillosos que nos rodean muchas veces más cerca de lo que imaginamos. Porque a veces consideramos que de golpe pobre es una persona realmente, digamos, físicamente miserable, andrajosa por la calle. Muchas veces hay pobres, hay muy cerca de nosotros, incluso nosotros mismos. Podemos ser más pobres que cualquier otro pobre. Y es Dios quien sufre en el hermano. Y no podemos ser indiferentes a ese dolor. Hay una estrofa de un poeta, Miguel Hernández, que habla del dolor y que a mí siempre me ha impactado muchísimo. Dice, pena con pena y pena desayuno. Pena es mi paz y pena mi batalla. Perro que ni me deja ni se calla, siempre a su dueño fiel, pero inoportuno. Yo digo, esa pena que nunca deja al pobre, esa pena constante, permanente, esa pena está en Dios. Y cómo nosotros podemos ser indiferentes, ¿no? ¿Cómo podemos ser indiferentes? Es que es Dios el que está sufriendo a través de estos hermanos. Entonces, definitivamente, Dios mío, ¿cuándo vamos a aterrizar? ¿Cuándo es que vamos a reaccionar debidamente? Ay, es tan inquietante, es tan doloroso, tan... ¿no? Bueno, la cosa es que tenemos una gran misión, y es ver en los ojos del pobre el amor de Dios, viviendo y clamando. Eso es, hermano. Vale. Gracias, Elena. Vean cómo Fabio y Elena concurren en un elemento común, y es mirar los pobres desde su realidad y en su condición concreta, en su contexto, nos permiten ver, descubrir unas novedades que son completamente diferentes a los simples análisis numéricos de cifras para ver cómo hay un rostro que nos habla de Dios y Dios se revela en ellos. Norma Liliana, cerramos contigo este primer conversatorio. Gracias. Bueno, yo después de escucharnos y de la lectura de los textos, creo que más que nunca hoy necesitamos tomar conciencia de que el franciscanismo es un referente para reconstruir la humanidad y la sociedad, construir otro tipo de relación y hay que ir más atrás o más allá de la figura misma de Francisco, no queriendo decir que no sea importante reconocer esa presencia, esa existencia, sino es lo que nos deja como espiritualidad, nos deja como estilo de vida y como praxis. Creo que no basta, porque es lo mismo que le ha pasado a Jesús a lo largo de los siglos.
se reconoce su figura, se le reconoce todo ese amor que tuvo hacia la humanidad, pero lo que no se descubre es el proyecto que está reflejando, sea Jesús o sea Francisco. Un proyecto que sí nos exige un estilo de vida, que sí nos exige una praxis particular, precisamente para responder a la necesidad hoy de nuestros pobres. Y no solamente a las necesidades, sino a los mismos sueños de liberación de nuestros pobres. Tenemos que ser conscientes que el sistema que hoy tenemos socioeconómico, cultural, político, está engendrando pobres y pobres y pobres y pobres, que traducido en otras palabras siguen siendo hombres y mujeres sin derechos, sin vida digna, sin un lugar, sin rostro, porque se les ha quitado hasta el rostro, el nombre. Y eso es ahí donde tenemos que mirar qué tan auténtico es nuestro franciscanismo y cristianismo para empezar a dar respuesta a ello. Y eso exige también que seamos críticos de la realidad y nos empecemos a hacer preguntas de quiénes son nuestros pobres, porque a veces hablamos como tan generalizado, a veces nos pasa a nosotros como biblistas cuando se toma el texto de las bienaventuranzas, dichosos los pobres, y entonces romantizamos la cosa y nos quedamos en algo por allá espiritualizado y la vida es real, concreta, desde levantarse y saber que tiene que haber un peso en el bolsillo para tomar el transporte o para poder pagar un estudio, para poder ir al médico, y muchos están privados de ese derecho. Entonces hay que preguntar, ¿y quiénes son los pobres de ayer y cuáles son los pobres de hoy? Preguntarnos qué es la pobreza y qué tipos de pobreza hay, preguntarnos quiénes son los empobrecidos, quiénes causan ese empobrecimiento, quiénes y cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de ese empobrecimiento. Fíjense que a veces solo hablamos de pobres y pobres, pero es que aquí tenemos que aprender también a ver otras expresiones que también dicen mucho de la realidad. Pobres, pobreza, empobrecidos. Allá también tenemos que llegar a ese tipo de reflexión para seguir ahondando un poco más de la realidad y superar ciertas prácticas de nuestra iglesia que no ayudan, que no transforman y menos liberan. Gracias. Muy bien. Sin duda alguna que la clave del testimonio de la que tú hablas, Norma, es ahora lo que nos pone en el camino de un franciscanismo que no dé testimonio, no simplemente del estilo de vida, sino del juicio crítico sobre la realidad de la pobreza. Y es buena parte de la exhortación del Papa León que está hablando justamente de esas invitaciones que tú estás haciendo para todos. Hermana Esperanza, me voy a excusar contigo en este momento. Vamos a pasar a lo siguiente y en el siguiente conversatorio le pido a Lucho que le entregue la palabra a la hermana Esperanza como primera participante de ese momento. Entre tanto, Dubán nos escribió que la pobreza es en sí una vulneración a los derechos humanos. Bueno, muy bien, gracias. Continuamos. Bueno, para seguir profundizando en esta exhortación, vamos a escuchar los numerales 14 y 15. Y para ello dejemos que este canto de la misa salvadoreña nos ambiente. Cuando el pobre crea en el pobre. Cuando el pobre crea en el pobre, ya podremos cantar libertad. Cuando el pobre crea en el pobre, construiremos la fraternidad. Hasta luego, mis hermanos, que la misa terminó. Ya escuchamos lo que Dios nos habló. Ahora sí ya estamos claros, ya podemos caminar. La tarea debemos continuar. Cuando el pobre crea en el pobre,
Todos nos comprometimos en la mesa del Señor a construir en este mundo el amor. Y a luchar por los hermanos se hace la comunidad. Cristo vive en la solidaridad. Cuando el pobre busca al pobre y nace la organización, es que empieza nuestra liberación. Cuando el pobre anuncia al pobre la esperanza que Él nos dio, ya su reino entre nosotros nació. Cuando el pobre crea en el pobre, ya podremos cantar libertad. Cuando el pobre crea en el pobre, construiremos la fraternidad. Cuando el pobre crea en el pobre, ya podremos cantar libertad. Cuando el pobre crea en el pobre, construiremos la fraternidad. En el número 14, en la exhortación, dice: los pobres no están por casualidad o por un ciego y amargo destino. Menos aún la pobreza, para la mayor parte de ellos, es una elección. Y sin embargo, todavía hay algunos que se atreven a afirmarlo mostrando ceguera y crueldad. Obviamente, entre los pobres hay también quien no quiere trabajar, quizás porque sus antepasados que han trabajado toda la vida han muerto pobres. Pero hay muchos hombres y mujeres que de todas maneras trabajan desde la mañana hasta la noche, a veces recogiendo cartones o haciendo otras actividades de ese tipo, aunque este esfuerzo solo les sirva para sobrevivir y nunca para mejorar verdaderamente su vida. No podemos decir que la mayor parte de los pobres lo son porque no hayan obtenido méritos, según esa falsa visión de la meritocracia en la que pareciera que solo tienen méritos aquellos que han tenido éxito en la vida. Y para continuar en el numeral 15, dice: también los cristianos en muchas ocasiones se dejan contagiar por actitudes marcadas por ideologías mundanas o por posicionamientos políticos y económicos que llevan a injustas generalizaciones y a conclusiones engañosas. El hecho de que el ejercicio de la caridad resulte despreciado o ridiculizado como si se tratase de la fijación de algunos y no del núcleo incandescente de la misión eclesial, me hace pensar que siempre es necesario volver a leer el Evangelio para no correr el riesgo de sustituirlo con la mentalidad mundana. No es posible olvidar a los pobres si no queremos salir fuera de la corriente viva de la Iglesia que brota del Evangelio y fecunda todo momento histórico. Esta segunda parte del caminar en torno de la exhortación del Papa León nos invita ya entonces a reflexionar acerca del sentido de la pobreza, como la percibe el Papa y como nos la pone en contraste desde una perspectiva de evangelio. ¿Quiénes son los pobres? ¿Por qué existen pobres? ¿Cómo viven los pobres? ¿Y de qué pobreza hablamos desde nuestro criterio de evangelio? Retomamos ahí entonces nuestro conversatorio, ahora hablando en torno de estas comprensiones de pobreza que nos propone el Papa León. No sé si la hermana Esperanza, que había levantado la mano, quiere todavía retomar como habíamos dicho. Y así ya, Esperanza, sigue por favor. Norma, no sé si tú levantaste la mano o se te quedó en la anterior.
Esperanza, Fabio, Norma, que esté pendiente. Por favor, sigue, Esperanza. Bueno, muchas gracias. Encontramos una similitud entre lo que nos dejó Francisco, lo que ahora nos expresa el Papa León y el franciscanismo. Encontramos que hay una pregunta muy importante que nos la debemos hacer a diario y continuamente: ¿dónde está mi hermano? Cuando no estamos muchas personas pasando por un buen momento, pero no nos hacemos esa pregunta, sino que no, o sea, nosotros seguimos avanzando, quizá acumular las riquezas, y esas riquezas están restándose a nuestros hermanos que cada vez tienen menos y cada vez viven en unos niveles de pobreza extrema. En este momento encontramos que casi todos los grupos de WhatsApp tienen obras de caridad. Siempre aparecen obras de caridad, siempre aparece el necesitado en un medicamento, el necesitado en una cita médica, inclusive el necesitado para un sepelio porque no tienen cómo hacerle un entierro digno a este hermano. Entonces, es momento de buscar esas alianzas entre los mismos pobres y los no carentes para mirar un punto de equilibrio en esta sociedad donde se pueda hacer una connotación en la cual haya una justa participación en los bienes, en las riquezas, y no que se siga viendo de esa manera tan abrumadora de que los que tienen más quieren más y que los que tienen menos cada vez ni siquiera consiguen para la supervivencia, sino que es un diario vivir en el cual psicológicamente permanecen en un estado de qué será mañana, y mañana qué me espera, y mañana qué hago con mis hijos, y no hay para la pensión, y no hay para el transporte, y no hay para un medicamento, no hay para ese sostenimiento familiar que es la vida digna de los hijos dignos de Dios. Y lo que más nos expresa el franciscanismo es llegar a esa equidad, a esa igualdad, a que entremos de una manera más humanitaria a mirar dónde está mi hermano, qué puedo hacer por mi hermano, no solo dónde está, sino qué puedo hacer, cómo puedo acceder a él, cómo puedo ayudarlo. No solo los misioneros, no solo los que van a esas periferias, sino uno también buscar esa oportunidad de llegar al hermano y entrar en su necesidad y colocarse en sus zapatos y empezar a menguar un poquito este mundo de injusticia social y de injusticia en todo sentido. Gracias, César. A ti, Esperanza, muchas gracias, porque nos pones en la doble, nos retoma sin duda alguna la conversación anterior y nos pone en un doble camino. La conciencia de la lectura cristiana y sobre todo la acción que realmente construye justicia. Fabio, Juan y Elena. Y Norma también volvieron a levantar la mano. Fabio, sigue por favor. Bueno, yo leyendo el texto tengo como 3 cositas básicas para ir comentando. La primera, cómo en esta encíclica, cómo el Papa critica la pobreza estructural, ¿no? Cómo denuncia que todavía siguen existiendo estructuras políticas y sociales que siguen perpetuando la desigualdad social. Cómo también siguen existiendo líderes que nos siguen remarcando las diferencias regionales, las diferencias de pensamiento,
y haciendo que nosotros, tras de que somos polarizados, nos polaricemos aún más, porque haciendo que la parte paisa es la mejor, que la parte bogotana es la mejor, que la parte costeña es la mejor, y generando roces entre los mismos colombianos, en lugar de unir, es dividiendo, como lo que hizo el senador Polo, que hace poco quitó unas botas en las que unas mujeres habían hecho una exposición sobre mujeres con las botas bien puestas, que estaban protestando por todos los desaparecidos del país, y el senador Polo se le ocurrió la brillante gracia de venir y quitar todas las botas sin decirle a nadie. Ellas demandaron y el Consejo de Estado determinó que tienen que volver a colocar las botas en su lugar, tienen que colocar todos los pendones que habían explicando por qué están allí puestas, tiene que el Congreso pedirle disculpas a las madres, y él en sus redes sociales tiene que colocar que le pide perdón a las madres por haber hecho este acto de vandalismo y de cinismo social. Entonces vemos cómo aún existen líderes jóvenes que están podridos por dentro y que en lugar de bien nos están separando y quieren llegar al poder a toda costa. Segundo, y que me cuestiona bastante, que la he visto en la realidad que yo vivo, una iglesia pobre y para los pobres, una iglesia que viva en la pobreza, no en la carencia ni en la mendicidad, sino una iglesia que aunque tenga, le dé a los que no tienen, pero que les enseñe también a elaborar, no que sea una iglesia que les dé el pescado y que no los enseñe a pescar, que no haya un referente para que ellos tengan, y que se inspire en el evangelio, como lo hizo Francisco, cuando se despoja de sus vestiduras y devuelve todo, que se queda desnudo, nada se lleva. Nosotros no nos llevamos nada. Esa iglesia no puede llevarse nada y tiene que ser una iglesia que siga siendo inspirada en los necesitados. Buenaventura, el Chocó, las diferentes partes de todo el Pacífico y del Oriente, de Bogotá, de diferentes partes del país, de Nariño, de Boyacá, que necesitan realmente que vivamos entre los pobres. Una de las realidades nuestras es que no tenemos casa. Estaba buscando una casa en Bogotá, que quiere el padre general, una casa en Bogotá, en el barrio Santa Fe, por esos alrededores. Y ha sido realmente difícil. Nuestros hermanos franciscanos nos han asesorado y toda esta cuestión, pero ha sido difícil encontrarla. Pero no es imposible, porque queremos vivir en esa realidad que nos interpele, no que tengamos todo y que salgamos, como decía ahorita César, que nos acomodemos, sino que salgamos y estemos con los pobres y con las personas que realmente el tipo de pobreza que necesitan ellos. No es una pobreza que diga que solamente son pobres de espíritu, sino son pobres que carecen, pero que aún careciendo quieren superarse, ¿no? Que no quieren dejar de trabajar en lo que se está haciendo. Y una iglesia que sea llamada a la acción de los fieles, que nos está diciendo, hombre, no sea indiferente. Si usted vive en Bogotá y está con su plato de carne, con sus lentejas, con sus papas, su jugo, pero hay personas en Ciudad Bolívar, en el Chocó, donde no tienen lo básico porque la guerrilla no lo deja pasar, pero como yo estoy en mi sitio cómodo, a mí veo la noticia, lo de menos es esto, porque yo no voy a sufrir esas necesidades. Pero nos manda a ser prácticos y nos manda a dar limosna, como decía Francisco, una limosna que integre a la sociedad, no que la aleje. Y eso me llama la atención, porque en los sitios donde nosotros estamos, que hemos compartido, se necesita de todo, pero lo que más necesita es la presencia y la escucha. Más que un recurso, se necesita que un abrazo, una escucha y una reparación, más que un dinero, más que llenarlo de cosas insuficientes, como decía ahora Juan en nuestra anterior conferencia, que llevaron unas tazas para orinar a una comunidad muy pobre, y en lugar de los frailes llevaron esas tazas, y en lugar de la comunidad, en lugar de utilizarlas para orinar, las utilizaron para macetas, porque no sentían para qué servían. Sí, para ellos les servían para otra cosa, pero para nosotros llevamos una cosa que no era útil para ellos. Gracias. Bien, gracias, Fabio. Vamos recolectando elementos de reflexión sobre los sentidos de pobreza y la acción de testimonio ante la pobreza. Juan, Elena y Norma. Buenas noches. A mí este canto de la misa salvadoreña me sugiere muchas cosas, sobre todo porque es el canto de salida de la misa salvadoreña,
Y hasta luego, mis hermanos, que la misa terminó, ¿cómo es? René, ¿cómo es que dice? Ya escuchamos lo que Dios nos habló. Ya escuchamos lo que Dios nos habló, muy bien. Cuando el pobre crea en el pobre, ya podemos cantar libertad, construiremos la fe. Oiga, los que vivimos en el mundo de los pobres, aprendemos rápidamente a desromantizar el tema de la pobreza. O sea, realmente porque el mejor invento de los burgueses es el pobre desclasado. Realmente el pobre desclasado no cree en sí mismo, ¿sí? No cree en su comunidad, ¿no? Realmente el pobre desclasado le abre las puertas al politiquero, ¿sí? De par en par y se las cierra a su vecino, que también es pobre. Entonces, ahí hay un rollo planteado muy serio que nosotros cuando entramos a una comunidad y vemos que sí, el pobre es la presencia del mismo Dios, ¿no? Y Elena nos decía ahora una cosa muy bella, o sea, Dios se refleja en los ojos del pobre, claro que sí, y en su cuerpo, y en sus dificultades, pero en esas miserias, en la miseria del pobre que lucha contra el pobre y que le dificulta más la vida y demás, eso es tan duro, sí, tan duro que requiere de nosotros una cantidad de herramientas enormes para que realmente se produzca, perdónenme la expresión, pero una conversión de clase, ¿sí? O sea, que el pobre entienda que solo juntos, como comunidad, y si es comunidad de fe muy importante, ¿sí? Se puede salir de esa pobreza que no es un destino marcado por quién sabe qué dioses, ¿no? Sino por un sistema terrible que dificulta la vida. Muchas gracias. A ti, Juan, despertar conciencia, mirar la conciencia. Elena, sigue, por favor. Estamos de acuerdo. Juan, también me llamó mucho la atención la canción que escuchamos. Sobre todo en el momento en que dice, dice, cuando el pobre crea en el pobre, ya podemos cantar libertad, creo que dice así. Ahí está la misión. Yo sentí que ahí había un foco importantísimo de nuestra misión, y era dignificar al pobre, que se valorara a sí mismo, que apreciara el infinito valor de su lucha, esa indimensionable fortaleza que tiene para resistir tanta injusticia y tanto horror, que cuando el pobre se valore a sí mismo, va a ser libre, va a entender que él realmente tiene una fuerza que ninguno de los otros tiene, que ha desarrollado, digámoslo, un poder que Dios le concede, de resiliencia, de resistencia, de insistencia, de todo lo imaginable, ¿no? Para poder soportar tanto dolor. Entonces, el momento en que nosotros pudiéramos dignificar al pobre y hacerlo sentir lo valioso, lo importante y único que es, él podría actuar y reaccionar de otra forma en relación a sí mismo y hacia los demás y hacia la vida entera y la naturaleza. Porque es aquí, por ejemplo, lo que decía Juan, se vive mucho. El pobre maltrata al pobre, le estorba, no lo deja avanzar, no lo deja la envidia, no lo deja avanzar al otro, porque no hay valor en sí mismos y no han entendido que han desarrollado una capacidad impresionante de subsistir en este mundo tan sin adjetivos, tan absurdo en que estamos, ¿no? Nosotros moriríamos en un solo día que viviéramos una pobreza como ellos.
moriríamos. Estamos débiles, nosotros los que nos llamamos privilegiados. ¿De qué? ¿Privilegiados de qué? Estamos mucho más débiles que ellos. Ellos pueden resistir. Miren estos palestinos, miren estos niños, qué cosa tan aterradora, qué cosa tan impresionante es. ¿Cómo no se van a valorar? ¿Cómo no nos van a enseñar a nosotros a ser fuertes? A nosotros a consumir menos, a nosotros a ser más generosos, a olvidarnos de tanta tontería y a sufrir un poquito al menos. Ellos son los que nos tienen que enseñar, son nuestros grandes maestros. Gracias, Elena. ¿Cómo mirar y desde dónde mirar? Norma Liliana cierra este segundo momento de conversatorio. La doctora, por favor. Gracias. Yo sí tengo una crítica hacia la iglesia en general, ¿no? Sé que no es toda, pero igual hay momentos hay que decirlo. Sobre todo porque se ha caminado en muchos escenarios y pareciera ser que es como lo mismo de siempre. Y es por un lado una crítica a la manera de responder a la pobreza, a la pobreza, a los empobrecidos y los pobres, decía hace un momento, y creo que hay algo que tiene que ver también en la manera como estamos catequizando dentro de nuestra iglesia, y la catequesis como un espacio fundamental formativo, cuando se dice que nuestra acción cristiana, y que obviamente también se refleja dentro del franciscanismo, es las obras de misericordia corporales y materiales. Y pareciera ser que como que nos conformamos con ese tipo de práctica. Ya visité, ya di de comer, ya di de vestir y paré de contar. Y se refuerza con el mismo texto bíblico para justificar este tipo de catequesis, dejando de lado realmente el proyecto de Dios para construir una humanidad distinta, una sociedad distinta, donde las relaciones sean simétricas, de justicia, de derecho, donde la libertad, donde la armonía, donde la vida digna existe. Esa es una primera crítica que yo le hago a mi iglesia, que quiero, que amo y soy hija de ella, pero creo que sí hay que revisar en ese sentido cómo volver a releer el texto bíblico para poder encontrar ese proyecto, un proyecto que libera de unas mentalidades reduccionistas, mágicas, moralistas, que están desconectadas totalmente de la realidad y que no construyen reino de Dios y su justicia, que no construyen sociedad, que no construyen ciudadanía. Y es que ese es otro de los aspectos. Nuestra iglesia no está acostumbrada a hablar de política, de ciudadanía, de participación, de todo esto, que es donde se ponen en juego los derechos, las leyes de todos nosotros. Nos quedamos encerrados y como dice el texto, una autorreferencialidad, y creemos que las cosas llegan porque sí, de cualquier manera no. Yo sí pienso que a nuestra iglesia sí le falta, y inclusive a nuestro franciscanismo falta trabajar en ello. Y eso significa que leer el texto bíblico nos lleve a esa liberación de mentalidades, a la organización comunitaria y fraterna para responder, no solamente resistir, sino no solamente atrincherarnos, sino proponer otras cosas y otros caminos y otras formas de vivir el evangelio, pero también de hacer realidad ese reino. Y creo que ahí también nos falta también tener las experiencias fraternas de otra manera y vivirlas de otra manera para poder responder a la realidad. Y creo que por último, y con esto cierro, es uno, yo creo que hemos normalizado tanto la injusticia, tanta el sufrimiento, que ya no lo sentimos, en muchos casos no se siente. Decimos, oramos por ellos, pobrecitos ellos, pero creo que no estamos sintiendo el dolor del otro y por eso no nos movemos, por eso no nos sacudimos, por eso no buscamos cómo responder a eso. Y por otro lado es, ¿y cómo estamos leyendo o cómo se lee el texto bíblico y de qué Dios estamos hablando? Porque escuchando a Fabio en el Chocó, cómo se lee el texto bíblico, cómo es ese Dios en el Chocó, cómo es ese Dios en la Amazonía, o cómo es ese Dios aquí en Bogotá. ¿Estamos hablando del mismo Dios liberador o estamos equivocados colocando un Dios en contextos distintos? Es decir,
por dar un ejemplo, un Dios bueno, santurrón, bonachón, en contextos donde la cosa es violenta, cruda por la guerra, por el desplazamiento. ¿Qué Dios estamos hablando? ¿De qué Dios estamos hablando en esos contextos? Y, bueno, hasta ahí. Muy bien. Los ojos de la mirada crítica, no solo frente a la realidad, cómo se ve la pobreza, sino cómo es que leemos desde el interior de la iglesia y cómo nos formamos en el interior de la iglesia para mirar la pobreza y actuar sobre ella. Creo que es buen cierre de reflexión sobre ello en esta parte, en esta segunda parte de conversatorio. Y vamos entonces a un tercer momento. Bueno, y ese tercer momento vamos a escuchar, a seguir con los numerales 18, 19 y 20. Y para ambientar esa lectura vamos a escuchar otra canción bien especial que se llama Vos sos el Dios de los pobres. Pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que suda en la calle, el Dios de rostro curtido. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador. Vos vas de la mano con mi gente, luchas en el campo y la ciudad, haces fila ya en el campamento para que te paguen tu jornal. Vos comes raspado allá en el parque con Eusebio, Pancho y Juan José, hasta protestas por el sirope cuando no te le echan mucha miel. Vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que suda en la calle, el Dios del rostro curtido. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador. Yo te he visto en una pulpería, instalado en un caramanchel. Te he visto vendiendo lotería, sin que te avergüence ese papel. Yo te he visto en las gasolineras, chequeando las llantas de un camión, hasta patrullando carreteras con guantes de cuero y overol. Vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que suda en la calle, el Dios del rostro curtido. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador. Pasaron 50 años para que llegara esta teología oficial en la iglesia. Sigue, Duan, por favor. Gracias, César. En el número 18 dice: toda la historia del Antiguo Testamento de la predilección de Dios por los pobres y el deseo divino de escuchar su grito, que he evocado brevemente,
encuentra en Jesús de Nazaret su plena realización. En su encarnación, Él se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano. De esa forma nos trajo la salvación. Se trata de una pobreza radical, fundada sobre tu misión de revelar el verdadero rostro del amor divino. En efecto, el Evangelio muestra que esta pobreza incidió en cada aspecto de su vida. Desde su llegada al mundo, Jesús experimentó las dificultades relativas al rechazo. Jesús nació en condiciones humildes. Recién nacido fue colocado en un pesebre y muy pronto, para salvarlo de la muerte, sus padres huyeron a Egipto. De la vida pública fue expulsado de Nazaret, después de haber anunciado que en él se cumple el año de gracia del que se alegran los pobres. No hubo un lugar acogedor ni siquiera a la hora de su muerte, ya que lo condujeron fuera de Jerusalén para crucificarlo. En esta condición se puede resumir claramente la pobreza de Jesús. En el numeral 20 dice, hay algunos indicios a propósito de la condición social de Jesús. En primer lugar, él realizaba el oficio de artesano o carpintero, tecton. Se trata de una categoría de personas que vivían de su trabajo manual. Además, al no poseer tierras, eran considerados inferiores respecto a los campesinos. Cuando el pequeño Jesús fue presentado en el templo por Jesús y María, sus progenitores ofrecieron una pareja de tórtolas o de pichones, que según las prescripciones del libro del Levítico, era la ofrenda de los pobres. Un episodio evangélico significativo es el que relata cómo Jesús, junto con sus discípulos, arrancaban espigas para comer mientras atravesaban los campos. Y esto, espigar los sembrados, solo lo era permitido a los pobres. Muy bien, ahí tenemos entonces 3 numerales muy importantes. Yo, como decía César ahorita, me siento como 30 años atrás, ¿sí? Cuando cantábamos estos cantos que dejamos de cantar y empezamos a cantar otros, ¿sí? Y entonces vinieron otros cantantes, ¿sí? Que ya no nos animaron para cantar esta teología, esta espiritualidad. Yo creo que es muy importante que sucedió con esta exhortación, que nos pueda a nosotros nuevamente en esta corriente de espiritualidad y demás. René, tienes la palabra. Si ya decían que después de 50 años había entrado oficialmente a la teología de la liberación, la teología latinoamericana, la teología del concilio. Y creo que nos desafía a recuperarla. Yo he dicho, o hemos trabajado en algunos momentos, que la Laudato Si es por primera vez una teología de la creación oficial. Y esa debería entrar ya en la formación de la catequesis, porque es ya la ortodoxia, ¿verdad? Para usar esa palabra que tanto también nos oprimió. Y al mismo tiempo igual Fratelli Tutti, toda una teología del encuentro social y político como valoración de lo fraterno en lo social y político, ¿va? Y hoy encontrar esta cíclica que parte de un texto de amar, no romántico, sino de amar en martirio y persecución, como es el Apocalipsis, también ya nos ubica bíblicamente. Entonces, estos textos que escogieron, estos últimos, que es toda una cristología, ¿cómo lo introducimos? Tenemos que hacer gestos, acciones, y al mismo tiempo la formación, que en esta, ya decía, hay cantos que nos quitaron el lugar de toda una espiritualidad
y contenido bíblico teológico, pues hay que insistir y meter nuevamente estos enfoques cristológicos que ya no son alienantes ni distantes. Esa es una tarea pastoral, por lo menos en acción parroquial, yo la veo fuerte, que nos desafía. Muchas gracias, René. Sí, es volver a estos cantos con estos instrumentos, volver al maíz, volver a las simbólicas, volver a los colores brillantes, ¿sí? Volver a las misas populares, campesinas, volver a eso, ¿sí? Yo creo que eso nos está llamando precisamente a esto. Teresa Gómez, bienvenida, tiene la palabra. Gracias. No, pues yo estaba pensando, y es lo que he reflexionado estos días, que tenemos que perderle miedo a esa frase de opción preferencial por los pobres, porque muchas veces escuchamos eso y lo maquillamos. Lo maquillamos que es dar, es ofrecer. Y yo pienso que esa opción, como la hizo Jesús, que se hizo pobre, hombre frágil, caminó con los pobres, con los frágiles, y que fue la misma opción que hizo San Francisco. Yo pienso que es un compromiso de vida, de cambiar nuestro estilo de vida. Y un estilo de vida que si no se puede ser tal cual, pues, en la pobreza, que por lo menos sea un estilo de vida fraterno, humano, donde podemos caminar con el pobre, donde lo encontremos, donde se nos presente y que seamos capaces de encontrar en él, en ellos, la persona de Jesús y esos valores que ellos, a pesar de su tristeza, de sus incomodidades, de sus sufrimientos, están siempre reflejando esa dependencia de Dios y están siempre reflejando la fe en Jesús y en ellos descubrir esa bondad, porque hay mucha bondad en ellos que al verlos por la calle no parece. ¿Por qué? Porque ellos se hacen también lobos frente al que se le presenta como lobo, pero tienen una gran sensibilidad y un gran amor y un gran deseo de que se les mire con amor, de que se descubra en ellos la dignidad de personas. Entonces, yo estaba pensando pues eso y pienso que eso es un compromiso que hoy me deja esta tertulia. Gracias. Muchas gracias a ti, Teresa. Me recordaste de una frase de una señora muy rica de una organización de beneficencia de pobres aquí en Medellín, que alguna vez en una reunión contando la experiencia de la solidaridad de los pobres, ella, una viejecita ya muy viejita, dijo que ella había aprendido de la solidaridad de los pobres algo que cerró en esta frase: ¿qué sería de los pobres sin los pobres? ¿No? Eso es una frase que a mí me parece muy potente, ¿no? ¿Quién más pide la palabra? Norma, tienes la palabra. Yo hoy estoy hablona. me tocó el tema hoy que no pensaba ahorita que la pobreza, los pobres realmente cuando se vive con ellos, la conversión se da para nosotros. Y creo que la pobreza, los pobres, los empobrecidos son una oportunidad para que nosotros, que a veces nos sentimos los que llevamos la buena nueva, de ellos van a recibir de nosotros, pareciera, y entre comillas lo pongo como si fuéramos nosotros los salvadores, ¿no? Y creo que hombres y mujeres de la historia
ricos, poderosos, que llegaron a ser santos fue precisamente por eso, porque la pobreza del otro o de la otra hizo posible su conversión personal y el querer despojarse y el querer soltar. Y creo que también tenemos que ser atravesados por esa experiencia todos nosotros para realmente poder hacernos hermanos de ellos, poder caminar con ellos y poder compartir la pobreza con ellos. Muchas gracias, Norma. Excelente. Muy bien. Los pobres, el lugar donde nos encontramos con el Señor. Elena León Gómez, tienes la palabra. Yo también estoy hablona, hoy como Norma se nos pegó. Bueno, yo siempre estoy hablona, ¿no? Bueno, la cosa es que el Dios, la canción, voy a la canción, el Dios humano y sencillo que suda en la calle. Habremos visto algo más evangélico, algo más puramente evangélico. Sin embargo, es indignante como en aquella época, cuando seguramente este personaje escribió la canción para que fuera cantada en una misa, probablemente por Ernesto Cardenal, lo interrumpieron y prohibieron la canción. Y eso en los años como que 70 fue, y todavía hay gente que piensa así, que apenas se habla de un Dios que suda en la calle, piensan que es que eso es comunismo, que es que eso es una cosa horrible, que vamos a hacer una barbaridad, que vamos a destrozar el país, cuando no hay nada más evangélico y puro que un Dios sencillo que suda en la calle, cuando no hay nada más. Es que son casi que las palabras de Jesús, ¿no? Y todavía prevalece esa mentalidad. Es realmente indignante, ¿no? Entonces realmente nos toca trabajar eso muchísimo con todas las personas. Hay otra misión ahí, mejor dicho, hay infinidad de misiones en este tema de la pobreza. Infinidad, es que no alcanzaríamos ni porque volviéramos a nacer de terminar de hacer y hacer y hacer. Entonces, pues no se puede permitir más eso, esa actitud. Es que eso ya no puede ser más. Tenemos que protestar, tenemos que decir que eso no más, que expliquen por qué, que entonces por qué van a misa, que en cuál es el Jesús que creen entonces, qué predica ese Jesús en el que creen entonces, que Dios tiene eso, qué, no sé, nos toca tomar unas actitudes más fuertes, más radicales, más fuertes, definitivamente, sí. De una cosa estamos seguros, es que ese Dios que estuvo en la calle no es un Dios que huele incienso litúrgico. Sí, ciertamente, total, sí. ¿Alguien más? No encuentro la mano, pero bueno. Sí, tienes la palabra, pero te vemos las gafas. Bueno, yo no quiero dejar terminar esta tertulia sin hacer memoria de un fraile, de Fray Ñero. Yo creo que Ñero encontró a Jesús, al Jesús del Evangelio, al Jesús de Francisco en la calle de Bogotá. Y en un principio, Ñero quería sacarlos de la calle, llevarlos a una casa, y entendió que no, que ellos vivían en la calle. Y ese título que le dieron de Fray Ñero, sí, lo hizo igual a ellos. Lo hizo igual a ellos en el afecto, en el abrazo, en la acogida. Y yo creo que tenemos que defender que Fray Ñero es y siguió y optó por ese Dios de los pobres. Y a veces me da como cosa cuando encuentro que el diplomado académico de la San Buenaventura
se llama Fraiñero. Y a veces es importante decir, yo creo que hoy Norma nos ha sacudido también y nos ha llamado, Elena, nos han llamado a que no acomodemos la palabra de Dios para no ser imprudentes. Sí. No acomodemos la palabra de Dios. No acomodemos la vida de Jesús. No acomodemos su camino para ser chéveres, para no ser canzones, para no ser imprudentes. Que seamos capaces de romper, como rompió Francisco en su época, como rompió Clara, como rompió Bernarda, como rompieron tantos de nuestros hermanos. Y creo que ese Dios de los pobres, ese Dios que suda en la calle, nos está invitando a que hagamos el esfuerzo porque el pobre crea en el pobre, porque los pobres creamos en los pobres, porque solo así se puede construir la fraternidad. Muchas gracias, María de Jesús. Muy bien. Son las 7:36 de la tarde, de la noche. Y ahora entonces, ¿alguien más quiere pedir la palabra? Si no, pasamos entonces a los avisos, la oración final y la bendición. Yo quiero decirles que, bueno, ahora Nubia, te damos la palabra. Yo pienso que es muy importante que entendamos que estamos en el tiempo de León XIV. Y entramos con esta exhortación que a muchos nos tiene muy conmovidos, ¿sí? Léanla, por favor. Léanla ahí, la encuentran en internet. Y en unos aspectos muy, muy, muy conmovedores, muy, muy fuertes que nos obligan, nos preguntan sobre nuestra conversión. Y la próxima tertulia habíamos pensado que podría ser nuevamente seguir con algunos textos de esta exhortación. Entonces, para que nos vayamos preparando. Nubia Estela, tienes la palabra. Bueno, yo escuchando a María de Jesús con el testimonio de Fraiñero, y Fraiñero, él sí vivió lo que nos pide León. Yo creo que él se adelantó como a lo que pide León XIV en la exhortación. Él vivió la pobreza con los pobres y se untó de pobres, igual que hizo Francisco de Asís. Yo creo que Fraiñero, el día que se fue de este mundo, se fue feliz y en el cielo lo recibieron felices, porque yo creo que el día que él falleció dijo, ya cumplí. Y yo escuchando lo que decía María de Jesús, sí, es una personificación del evangelio viviente, me parece. Yo escuchaba hablar de Fraiñero por allá en los reportajes de las noticias y eso, y veía y escuchaba lo que él hacía. Pero yo escuchando ahorita, sí, Fraiñero es un vivo ejemplo de la sinodalidad del pobre, del caminar con el pobre y untarse de pobre. Y yo creo que por eso lo quisieron tanto, los ñeritos lo querían muchísimo. Y él era un evangelio viviente. Creo que él sí vivió el franciscanismo, lo vivió como lo tenemos que vivir todos. Y creo que él, pues, ha sido un ejemplo, ¿no? Pienso yo. Gracias. Muchas gracias a ti, Nubia Estela, y a Juan Humberto por ese signo de victoria sobre Ñero.
No, y a todos ustedes, realmente ha sido una tertulia muy, muy bonita, muy cargada de espiritualidad y demás, muy bien compartida, ¿no? Muy bien compartida los textos, muy saboreados. Entonces, María de Jesús, tienes la palabra para los avisos y vamos terminando. Bueno, voy a dar un aviso que es para entre un mes y larguito, pero es para que nos vayamos preparando, agendando y disponiéndonos. El día 29 de noviembre, sábado, Día de todos los santos franciscanos, vamos a tener un retiro presencial y virtual. Vamos a tener un día de reflexión. Entonces, para que nos vayamos separando ese día 29, sábado, luego tendremos la preparación, la información, la invitación, etcétera. La idea es que donde 2 o 3 se puedan reunir para compartir el retiro, lo puedan hacer y todos nos conectamos virtualmente. Decirlo hoy es para que tengamos un mes largo para separar ese sábado, darle importancia a ese sábado. Es un retiro con el que cerramos nuestro año vía cántico y con el que nos preparamos para el Adviento, la celebración de la Navidad, del fin de año y nos despedimos. Entonces, ya saben, 29 de noviembre, sábado. Todo el día, por favor. ¿Qué más tengo que contarles? Bueno, seguimos en nuestra escuela. El 24, Mari. Ya voy para allá. Seguimos en nuestra escuela. Mañana tenemos sesión de nuestro módulo 3. Esperamos que todos puedan acompañarnos. También les contamos que en este momento la Red Franciscana con Migrantes está haciendo su asamblea de las Américas, está haciendo su asamblea en México para que mandemos buena energía, para que pidamos que los hermanos y hermanas que participan en esta asamblea sientan el paso del Espíritu, el llamado de ese Jesús migrante, para que podamos tener una buena asamblea y un buen año venidero con acciones en favor de nuestros hermanos. Y el más chévere, y que está aquí, porque es para el viernes, vamos a tener un ágape. Ahí está César Augusto compartiendo la invitación. Es un ágape celebrativo en nuestra casa de familia franciscana. Nice. De encuentro, de música, de abrazos, de compartir la mesa, de cantar y de celebrar. Estos son los avisos que tengo yo. ¿Alguno de los hermanos de escuela, de junta, tiene alguna otra cosa que se me haya escapado? Parece que no. Bueno, digámosle al Dios de los pobres que queremos tener un estilo de vida que se parezca a Él. Digámosle a Jesús
que hoy hemos sentido su paso por esta tertulia y queremos seguirlo sintiendo, que nos siga sacudiendo, que nos siga comprometiendo, que no habrá paz sin justicia y que la justicia es en el amor, que la justicia es para hacer realidad el amor de Dios, que seamos capaces de leer en los ojos de los pobres, en los ojos de los desposeídos, de los empobrecidos, de los vulnerados. Seamos capaces de leer el amor de Dios, de encontrar su presencia, la presencia de ese Dios que suda en la calle, de ese Dios que tiembla en medio de los aguaceros de Bogotá, de ese Dios que sufre en cualquier parte de este mundo, pero que no nos quedemos solamente con el sentimiento, que no nos quedemos solamente con la reflexión, sino que seamos capaces de incidir, de comprometernos en la transformación, en esa transformación extraordinaria que dice el Papa León en esta exhortación que se necesita, tanto en la sociedad como en la iglesia. Que el Señor nos bendiga y nos conceda una gran noche, pensando, sintiendo y actuando de acuerdo con su mensaje, con su palabra y con lo que hemos escuchado en la noche de hoy. Buenas noches para todos y todas. Buenas noches. Buenas noches.